Por supuesto, estamos en la fiesta de Sukkot. En Sukkot se usan los Arba Minim, las cuatro especies, que hoy vamos a analizar una perspectiva sobre las cuatro especies. Hay montones diferentes. Y la forma en que vamos a hacer esto es de la siguiente manera. Vamos a analizar el versículo en la Toira, el lugar mismo, el Pasuk, donde se aprende que hay que usar cuatro especies en Sukkot. Eso es punto número uno. Sobre este Pasuk vamos a ver un Midrash, una explicación de nuestros sabios, que ya voy a explicar qué es el Midrash, etc. Y sobre ese Midrash vamos a estudiar qué dice Hasidis, qué dice el pensamiento hasídico sobre cómo interpretar las palabras de este Midrash y cómo llevarlo un poquitito, desde alguna perspectiva, al servicio a Dios. Vamos primero, Parshas Emer en la Toira, Sefer Vaikra, el tercer libro de la Toira, Parshas Emer. La Toira dice así, capítulo 23, el versículo Mem 40, dice así, hablando sobre Sukkot, Ulekachtem lachem bayom harishon, tomarán para ustedes en el primer día. ¿Qué es lo que hay que tomar, agarrar? ¿Qué es lo que hay que agarrar? Dice así la Toira. Pri Eitz Hadar, traducción literal. Después vamos a ver que hay otras traducciones. El fruto del árbol lindo. Nadie sabe cuál es, pero el fruto del árbol lindo. Kapois Tmarim, hojas de palmera. Hojas en plural, de palmera. Anaf Eitz Avois. Y una rama de un árbol que es ovois, traducción literal, como una soga o como algo grueso. Eso es lo que dice la Toira. Y terminamos diciendo ve'arve y nojal, y ramas que crecen frente al río, a una corriente de agua. Nojal es una corriente de agua. Y después la Toira sigue y te vas a alegrar frente a Dios durante 7 días y vas a festejar. Okay, sigue la Toira con otras cosas. De este versículo aprendemos que hay que tomar en Sukkot, por lo menos en el primer día, así es la ley bíblica. Después nuestros sabios por diferentes razones agregaron más días, como Zeicher Lemikdash, recuerdo de que en el templo se usaban 7 días, entonces fuera del templo, en Golus, en el exilio, lo usamos 7 días también. Pero esencialmente es un solo día la mitzvah fuera de Jerusalén, cuando el Beis Hamikdash, el templo, está destruido, es un solo día la mitzvah del etrog y todo esto. Pero de vuelta, en la Toira no dice la palabra etrog, en la Toira no dice lulav, en la Toira no dice ninguna de estas palabras. Lo único que la Toira dice es, repito, un fruto de un árbol lindo, es el número 1. Número 2, hojas en plural de palmera, ese es el número 2. Número 3, una rama de alguna planta, algún arbusto, que sea como una especie de soga. Y número 4, unas ramitas que crecen frente a una corriente de agua. Estas son las 4 especies de la Toira, sobre las cuales habla la Toira, y que en Sukkot tomamos. El Talmud y nuestros sabios se ocupan de identificar claramente cuál es cada una de estas. Cuando la Toira dice el fruto del árbol lindo, bello, es el etrog, no hay árbol más bello que ese. Así dice la Gemore, así dice el Talmud, que el fruto tiene el mismo gusto que la madera del árbol, que no es tan así. Tam eitz kepirio, y así está escrito. El fruto del árbol es como el gusto del árbol es como el gusto del fruto. Así está escrito. ¿Dónde encontrás que la madera del árbol de etrog tenga gusto de etrog? Si lo probás, tiene gusto a madera, es un pedazo de madera que no tiene muy, muy buen gusto. Y la idea no es que el árbol propiamente dicho tiene gusto al fruto. El fruto del etrog es un cítrico y muy ácido, muy muy ácido. Es una especie de limón, pero no es un limón, muy ácido. No es que el árbol, la madera, tenga gusto al fruto, sino que la cáscara, que es como una especie de parte del árbol, tiene el mismo gusto que el interior del fruto. Este es el etrog. Después, cuando la Toira dice Kapois Tmarim, hojas de palmera, es efectivamente una hoja de palmera. Cuando la palmera empiezan a crecer las hojas arriba de toda la palmera, empieza a crecer la hoja crece como si fuese un palito, una espada. Después esa hoja se abre y está la famosa hoja de palmera. Pero cuando crece arriba de todo, empieza a crecer, ese es el lulav. ¿Qué es Anaf Eitz Avois? ¿Qué es este arbusto como si fuese una soga, algo entrelazado? ¿Qué es este arbusto? Es el hadas. Mirto lo llaman. Y Arve y Nojal, que son estas hojitas o estas ramitas que crecen frente a una corriente de agua. Esto es la araba.
Araba se suele llamar sauce. Son las 4 famosas especies: el citrón, la hoja de palmera, mirto y sauce. Las 4 especies de Sukkot. Perfecto. ¿Qué representan estas 4 especies de Sukkot? Hay montones, literalmente, de explicaciones de nuestros sabios, que tiene aroma, que tiene gusto. Esa es una de las más famosas. Que representan a Abraham, que representan montones de explicaciones. Nosotros vamos a estudiar hoy una explicación del Midrash. Lo vamos a leer directamente dentro del Midrash, porque es interesante, es cortito. El Midrash nos dice que estas 4 especies, en realidad, cada una de ellas simboliza a Dios. Todas simbolizan a Hashem. ¿Cómo es el simbolismo de cada una de estas especies y Hashem? El Midrash dice así: ¿qué es un Pri Eitz Hadar? Es el fruto del árbol bonito, lindo, bello. Es Akadosh Baruj Hu, Dios, sobre quien está escrito Hoid vehadar bimkoimoy. Hoid vehadar lavashta, perdón, Hoid vehadar lavashta. El Salmo dice: gloria y belleza te vestiste. Dios se viste de belleza, por así decir. Hoid vehadar, hadar es la misma palabra que Pri Eitz Hadar. El fruto del árbol lindo. ¿Quién es lindo? Dios es lindo. Entonces el etrog hace referencia a Dios. Esta es primera explicación. Segunda explicación, sigue el Midrash. ¿Qué es la hoja de palmera? Kapois Tmarim. ¿A qué representa? ¿A qué simboliza la hoja de palmera? A Dios. Yakadosh Baruj Hu. ¿Cómo es que la hoja de palmera simboliza a Dios? Porque está escrito en los Salmos: Tzadik Katamar Ifrach. El justo, que el justo por excelencia, por supuesto, es Hashem, como una palmera va a florecer. Entonces Hashem florece, entre comillas, como una palmera. Muy bien, entonces el lulav, que es la hoja de palmera, simboliza a Dios. Próximo, analizando el versículo, Va'anaf eitz avois, estas hojas de mirto, que dijimos que era el hadas en hebreo, ¿qué representa? Akadosh Baruj Hu, Dios también. ¿Cómo sabes? Como está escrito, esto es un versículo en Zeharia, al comienzo, dice: Behu oimet ben hadasim. Dios está entre los hadasim, entre los mirtos. Y para terminar con el Midrash, el último, el cuarto, Arba y Nahal, las ramitas de sauce, ¿qué representan? A Kadosh Baruj Hu, Dios también, sobre quien está escrito en los Teilim, en los Salmos: Soy luleroige boarabois. Vayamos hacia quien reside, monta en los cielos, que se llaman Arabois. Araba es la misma palabra. Quiere decir, según este Midrash, de vuelta, y otros, ¿qué significa el Midrash? Son explicaciones de nuestros sabios en la Torah oral, basadas en los versículos, que explican diferentes perspectivas sobre un mismo asunto. En este pequeño Midrash, cada una de las 4 especies de Sukkot representa a Dios. Esto es una explicación. Ahora bien, ¿qué significa esto es el Midrash? ¿Qué significa que cada una de estas especies representa a Dios? ¿En qué sentido? Más allá de los versículos, ¿ok? Encontramos versículos que representan y conectan a cada una de las 4 especies con Dios. Perfecto, encontramos los versículos. ¿Pero qué significa? Y no solamente qué significa, ¿tiene alguna enseñanza para nosotros? ¿Podemos extraer algo para nuestro servicio a Dios, para nuestro día a día, nuestra relación con las personas, etcétera, sobre este asunto de que cada una de las especies representa a Dios? Uno de los asuntos centrales, si no bien no es el único, pero uno de los asuntos centrales de Dios mismo es que Él es uno. Ahdus, unión absoluta, en donde no es que Dios no es uno compuesto de muchos, como por ejemplo un cuerpo. Bueno, yo tengo mi cuerpo, tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas, tiene estómago, tiene montones de cosas dentro del cuerpo, como dicen nuestros sabios, 248 miembros en el cuerpo, pero todos juntos, unidos, hacen un cuerpo, como vamos a estudiar más adelante. Pero Dios no es así. Dios no tiene partes. Dios es la unicidad absoluta, donde no hay unicidad como la unicidad de Él. Es como decir único. No está compuesto por diferentes cosas. Este es Dios. Entonces, cada una de estas especies, el etrog, el lulav, el hadas y la arabá, como vamos a estudiar en detalle, representa a Dios, como dijimos del Midrash. ¿Qué aspecto de Dios representa? Que es uno. Entonces vamos a encontrar en cada una de estas especies el concepto de unicidad. Y por eso cada una de estas especies representa a Dios. Y de ese concepto de unicidad en cada una de las especies, ahí lo vamos a aplicar a nuestra vida particular. Vamos a empezar con el más
famoso, por así decir, que es el etrog. El etrog es una especie de limón, que no es un limón, es un citrón, un cítrico. El etrog. ¿Qué vemos en términos de unión y unicidad en el etrog? Dijimos anteriormente que el versículo donde aprendemos que la Toira nos dice que hay que usar un etrog es Pri Eitz Hadar. La palabra Hadar quiere decir lindo, bello. El fruto, Pri, fruto, Eitz del árbol, Hadar, que es bello. Pero la palabra dar en hebreo es dira, es una casa, es residir, es vivir. Nuestros sabios aprenden cómo sabemos que el etrog es efectivamente el fruto del cual está hablando la Toira. Porque hay muchos frutos lindos. La manzana también es linda. Y a otro le gusta la naranja. Y a otro le gustan las uvas. Y son lindas. ¿Y cómo sabes que es el etrog? Nuestros sabios dicen que el etrog, este citrón, es el único árbol, el único fruto que vive, subrayo, dar, vive en el árbol durante todo el año. Pri Eitz Hadar es el fruto del árbol que vive en el árbol durante todo el año. ¿Qué significa vivir en el árbol durante todo el año? Prácticamente, yo no soy biólogo, así que no sé todos los detalles, pero prácticamente todos los árboles, si no todos los árboles, cuando producen un fruto lo producen en una época específica del año. Pasada la época, el fruto cae, y al caer el fruto, bueno, te lo comes, no te lo comes, o lo que sea, pero terminó el ciclo de vida del fruto en el árbol. El etrog no es así. El etrog nace el fruto y el fruto queda ligado al árbol. Si se vuelve muy grande hay que ponerle algo para sostenerlo porque se cae por su peso nada más. Pero en sí el fruto continúa ligado al árbol sin límite. Podría crecer enorme y hay estroigim, etrogim enormes literalmente. ¿Por qué? Porque los cuidaron que esté conectado al árbol durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué significa que un fruto crece en el árbol durante todo el año? El concepto de año en hebreo se llama Shana. Shana es un año, como Rosh Hashanah, el comienzo del año. Shana, ¿qué significa la palabra Shana? Shana viene de la palabra Shinui. Shinui quiere decir un cambio, una modificación. Eso es un año. Es un cambio de climas y estaciones. Ahora entramos en la primavera, acá por lo menos en el sur. Es un cambio de estaciones. Cada una de las estaciones del año representa un clima diferente, una humedad diferente, una temperatura diferente, presión diferente, etc. Y esto se ve en lluvias, en sol, en frío, etc. Invierno, verano, todo esto, que es conocido. El etrog, a diferencia de todos los otros frutos, vive en el árbol durante todos los diferentes climas de todo un año. En hebreo es Adar Beilanoi, vive en su árbol Kol Hashana, todo el año, es decir, todos los cambios de clima, el etrog los soporta. De ahí nuestros sabios aprenden, entonces el fruto del árbol que vive, ¿cuál es? Es el etrog, vive en el árbol durante todo el año. Y no solamente el etrog vive en el árbol durante todo el año, sino que, no solamente soporta todos los climas, porque crecer en verano es fácil. Crecer en primavera es lindo. ¿Y en invierno? ¿Y en otoño? No solamente el etrog soporta todos los cambios de clima, sino que crece a partir de todos los cambios de clima de todo el año en el árbol. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Cada uno de los climas del año representan en la vida de cada uno de nosotros etapas de la vida, digamos, de los 0 a los 120 años, o etapas en general en el día de la persona, o etapas en la relación que uno tiene con otras personas. Hay momentos que estás en verano. En verano es lindo, y todo es agradable, y el calorcito, y te sentís bien, y te sentís con alegría. Hay momentos en tu vida en el cual servís a Dios con alegría, hay momentos en tu vida en los que es invierno. Invierno está oscuro, hace frío, estás en Golus, estás en exilio, no sentís tu relación con Dios, o lo podés tomar con tu relación con tu cónyuge, o tu relación con tus hijos, como lo quieras ver. Hay momentos en los cuales es verano. Ahí es fácil crecer. Ahí es fácil mantener una relación. De vuelta, puede ser una relación con cualquier tipo de forma que uno lo vea. Ahí es fácil crecer. Pero en invierno hay que aguantar el invierno. Hay que soportar el frío, digamos. El etrog tiene una cualidad interesantísima. No solamente soporta el frío, sino que crece a partir del frío. Uno tiene que saber que en general en las relaciones con las personas o en la relación de uno con Dios, en los momentos en los cuales las cosas fluyen y va bien, el crecimiento es mucho menor
que en los momentos en que las cosas van mal. Cuando te sentís lejos de Dios, cuando te sentís que no te da bolilla, cuando te sentís que estás en otro canal, etcétera, etcétera. El potencial de crecimiento que hay en esas dificultades, en el invierno, entre comillas, es muy superior al potencial de crecimiento y al crecimiento en la práctica que hay en el verano, entre comillas, cuando te sentís bien. Y esto es lo que representa el etrog. Esto es lo que representa el etrog, el ahdus, la unión, digamos, que el etrog genera en los diferentes cambios de clima a lo largo del año. El etrog crece de todos. El etrog crece de todos. Unifica, por así decir, y esta es la idea de que el etrog representa a Dios. Dios es uno. El etrog unifica diferentes cualidades a lo largo del año, incluso cualidades opuestas, porque invierno y verano son dos cosas opuestas. El etrog unifica y crece a partir de todas estas cualidades. Quiere decir que, traducido de otra manera, todos, subrayo y en circulito, con el circulito adelante y con el resaltador y en negrita, todos los aspectos de la vida de una persona son puestos por Dios en la vida de la persona para generar un crecimiento. Nuestro libre albedrío es si vamos a crecer a partir de esto o no. Eso ya depende de nosotros. El cambio está, el clima, entre comillas, invierno, verano, está, y eso lo pone Dios. Pero si nosotros vamos a crecer o no, depende de nosotros. El etrog representa a Dios. ¿Por qué el etrog representa a Dios? Dios es uno, el etrog unifica absolutamente todas las cosas, incluso cosas opuestas. Y crece a partir de todas. Este es punto número 1, por eso el etrog representa a Dios. Vamos a pasar al lulav, al número 2. La Toira decía, Kapois Tmarim, hablando del lulav. El lulav es la hoja de palmera, como que parece una espada. Kapois Tmarim. La traducción literal es hojas, con una S al final, en plural, de palmera. Pero todo el mundo sabe que cuántos lulavim se agarran, lulavim es el plural de lulav. ¿Cuántos lulavim se agarran en Sukkot? Una hoja de palmera. Entonces, pero la Toira dice hojas de palmera, kapois en plural. ¿Por qué agarras una sola? Porque si uno observa el texto como está escrito, siempre hay una diferencia entre cómo está escrito y cómo se lee. Está escrito capaz, como si fuese una sola. Capaz tmarin. Se lee kapois, como si fuesen dos, pero es una sola, dicen nuestros sabios. ¿Por qué? Porque está escrito sin la vav. La vav representa el plural. Kapois, kapot tmarim. No, dice una sola. Kapat tmarim. Entonces agarramos una sola hoja de lulav. Esto ya representa el concepto de que tiene que ser uno. El lulav también es un simbolismo de Dios. Representamos que Dios es uno. ¿Por qué? Porque el lulav es uno solo. Pero ¿cómo es el lulav? ¿Cómo es esta hoja de palmera? Si uno mira las diferentes hojas de diferentes arbolitos o diferentes plantas, etc., la hoja crece con su forma específica, pero hay una cualidad interesantísima que tiene el lulav diferente de otras hojas. El lulav, la hoja central, que se llama shedra, como si fuese la columna, la hoja central de la hoja de palmera es más gruesa y más verde, por así decir, más fuerte el color verde, y todas las hojas que se van abriendo después crecen pegadas a la hoja central. Y cuando uno usa el lulav, cuando uno lo sostiene en su mano y hace los diferentes movimientos que corresponden, etcétera, en la fiesta de Sukkot, y durante los días de Sukkot, uno tiene que tener cuidado de que todas las hojas no se abran, de que queden pegadas a la hoja central. Entonces, el lulav de vuelta representa este concepto de que todo está pegado como si fuese uno solo, de que incluso si hay diferencias, porque una hojita es diferente de la otra y una va para acá y la otra va para allá, incluso direcciones opuestas, pero uno tiene que tener cuidado que siempre estén juntas y unidas. Y este es el concepto también en la vida de la persona. Los seres humanos somos la única criatura, única en toda la creación, que somos capaces de ir en contra de nuestra propia naturaleza. Todas las criaturas siguen el programa, por así decir, que Dios les introdujo en el momento que las creó. El león en la sabana africana se come una cebra. ¡Qué cruel el león! Lo cazó con las garras y le dio a la cebra y se la está morfando. Eso no es crueldad. El león tiene hambre. Y cuando tiene hambre, Dios introdujo la naturaleza en este animal. ¿Qué hace? Va y caza a algún otro animalito que ve por ahí dando vueltas y se lo come. No es crueldad. De hecho, cuando no tiene hambre, no tiene ningún problema que tenga cebras alrededor, no se las va a comer, porque no tiene hambre.
Esa es la naturaleza del león, no es crueldad. Haz Dios libre y guarde. El ser humano es capaz de ir contra su propia naturaleza. Y esto es lo que representa, una de las ideas que representa el lulav. Con sus hojas que van para un lado, para el otro. Uno tiene que aprender a llevar su naturaleza con la columna vertebral. La columna vertebral es Dios, por así decir, es la toira, las mitzvot. Uno tiene que ir en esa dirección, a pesar de que tu naturaleza tira para acá, o la naturaleza del otro tira para allá, como las hojas de palmera que se abren. No importa, vos tenés que llevar esa naturaleza, guiar esa naturaleza y utilizar tu naturaleza en el servicio a Dios. Esto es la unión, por así decir, de todas las hojitas, como el lulav representa a Hashem, a Dios. El hadas es otro concepto parecido al lulav. El hadas, cuando uno observa las hojitas del mirto del hadas, son como unos ojitos, parecen ojos, son como 3 ojitos que crecen de un mismo punto. Es una ramita larga que en diferentes puntos salen 3 hojitas de cada puntito. Y si salen menos de 3 hojitas de cada puntito, entonces no sirve. No se llama un hadas. El hadas es así, 3 hojitas de cada puntito. Y esto también representa el concepto de unión. Y más aún, hay otra señal que da el Talmud sobre cómo distinguís a la hadas de otros árboles, más allá de las 3 hojitas como en forma de ojitos, hojitas con H y ojitos sin H. Más allá de esos 3 puntitos, esos puntitos donde salen 3 hojitas, ¿cómo lo distinguís? Porque cuando la hadas crece, todas las hojitas están como pegadas a la ramita. La ramita es como más dura, como si fuese un arbolito. Están pegadas las tres hojitas a la ramita. Y una cubre a la otra. Van como cubriéndose una a la otra. Así explica el Talmud que es la señal de la hadas. Que 3 hojitas salen de un mismo punto y que las hojitas están como pegadas al tronco. Y crecen una cubriendo a la otra. Y este es el concepto de unión también. Por un lado, los 3 que salen de un mismo punto representan en la mística judía, que no voy a entrar en los detalles ahora, Gesed, Gvura y Tiferes, para el que sabe bien, el que no sabe no pasa nada, bondad, severidad y belleza, que son derecha, izquierda y el centro. No entro en los detalles porque realmente no viene al caso, pero están los 3 unidas y crecen de un mismo punto, a pesar de ser cosas diferentes y opuestas, similar a lo que dijimos sobre el lulav. Y en adición a eso, una cubre a la otra, una hojita va cubriendo a la otra hojita y están como todas pegoteadas, por así decir, una arriba de la otra, cubriendo una a la otra. Y esto representa también la unión que hay entre los Yehudim, donde uno protege al otro. Todos somos responsables unos por los otros. Tenemos una responsabilidad de enseñar a otros, de acercar a otros a la Torah, como nos vamos cubriendo unos a otros. Esto es al respecto de la das. Y representa esa unión que es Dios, la unión absoluta. Y por último la araba que se traduce en general como hojas de sauce. La araba son como unas hojitas que parecen los labiecitos. Así es la araba. En el Talmud, la araba se llama Ahvana. Ese es el nombre en arameo que tiene, Ahvana. ¿Por qué se llama Ahvana? ¿Qué representa esta palabra? Viene de la palabra hebrea Aj, que quiere decir hermano. Aj. ¿Por qué la araba se llama Ahvana? Porque cuando vos ves una plantación de arabot, de estos sauces, crecen todos juntos, como si fuesen hermanos. Todos uno al lado del otro. Frente a un río, frente a un curso de agua, etc. Be'ahva, crecen en hermandad. Entonces acá tenés de vuelta este mismo concepto de la hermandad en cada una de las especies, incluso en la araba. ¿Por qué? Porque crecen todas juntas. A pesar de que esencialmente la Torah dice Arvei Nohal. Arvei Nohal significa ramas en plural que crecen frente a un curso de agua. Pero ese plural se vuelve uno porque están todas be'ahva, en hermandad. Por eso se llama Ahvana en arameo. Crecen todas juntas en hermandad. Entonces, pequeño resumen. La Torah habla de 4 especies. Perfecto. Pero la Torah no identifica cuáles son. La Torah tiene nombres específicos, digamos, para cada una de ellas. El árbol, el fruto del árbol que vive todo el año en el árbol, lo que es bello, y así sucesivamente. Nuestros sabios se ocupan de explicar, identificar cada una de estas especies en el Talmud. Y vemos en las señales que nuestros sabios nos dan sobre cada una de estas especies, que cada una de ellas, como dice el Midrash, identifica y representa a Dios. Dios es la unión absoluta. En cada una de estas especies vos podés distinguir el concepto de unión. En el etrog, porque vive todo el año en el árbol.
y esto representa la unión de los diferentes climas. En el lulav, porque todas las hojas están juntas, están pegoteadas. En el hadas, porque las tres hojitas salen del mismo punto y cubren una a la otra. Y la araba, porque crecen todas juntas. Cada una de estas representa unión. Ahora bien, vamos un paso más. El próximo nivel, digamos, de profundidad. La mitzvah en Sukkot, por lo menos bíblicamente hablando, el primer día de Sukkot, rabínicamente hablando, todos los 7 días de Sukkot, la mitzvah es una sola mitzvah que consiste en tomar 4 especies. Si vos tenés el mejor etrog del mundo, el más caro, el más lindo, el más bello, etc., pero no tenés arabá, no tenés arabot, no tenés las hojas del sauce, no podés cumplir la mitzvah. A pesar de que el sauce, digamos, es el más barato, el más simple, el primero que se marchita, y tiene toda una explicación también de esto, pero las 4 juntas, que representan 4 asuntos diferentes, todas juntas son una mitzvah. Una sola cosa, como dijimos anteriormente en la introducción, las diferentes partes del cuerpo son todas diferentes, valga la redundancia. El corazón es el corazón y el estómago es el estómago, no podés confundir uno con el otro. Y el corazón tiene una función, empujar la sangre, etc. Y el estómago tiene otra función, digerir la comida, etc. Está buenísimo, son muy diferentes, pero ambos juntos, cumpliendo su función específica, dan vida a un cuerpo, para que ese cuerpo entero funcione bien. De la misma manera, el pueblo de Israel entero, todo el pueblo judío, somos un cuerpo, así dicen nuestros sabios, Koima Achas Shleima, como un solo cuerpo, en donde no somos todos iguales. Está el que es corazón, está el que es el estómago, está el que es los ojos, la nariz, los oídos. Cada uno tiene su función, su misión, entre paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero es interesante para pensarlo. La gente suele pensar que en el mundo religioso somos todos iguales, todos con los anteojos, la kipá, el sombrero, la barba, están todos lo mismo, todos dicen lo mismo, todos piensan igual y todos se ven igual incluso. Hay unos más pelados, otros menos pelados, pero es todo la misma cosa. Y la realidad es que no es así. De ninguna manera, para nada es así. Y todo lo contrario, la diferencia hacia la belleza del pueblo de Israel, hacia la belleza de nuestro pueblo, que somos todos diferentes. Uno habla de una manera, uno entiende las cosas de una manera y expresa de una manera, otro habla de otra manera y expresa de otra manera. Uno habla de estos temas y le gusta más, otro habla de los otros temas, como el corazón y el estómago. Somos diferentes, pero en esa diferencia está, en la unión, siendo diferentes, está justamente nuestra fuerza y nuestra belleza, como un cuerpo entero. Que no podría existir un cuerpo donde todos los miembros del cuerpo son todos corazones. Todos somos cerebro, todos somos nariz. Imaginemos un tipo que es todo nariz. No puede ser todo nariz. Necesitas una nariz, necesitas unos ojos, necesitas oídos. Y si no, no sos un cuerpo, sos una cosa rara, que anda una nariz ahí volando por el mundo. No tiene sentido. No tiene sentido. En la diferencia de cada uno de nosotros, ahí está la belleza nuestra. Justamente en que somos diferentes. Y a pesar de que somos diferentes, nos unimos y nos volvemos una cosa. Lo mismo pasa con las 4 especies. El etrog, el lulav, el hadas y arabá, unidos las 4 son totalmente diferentes entre ellas, pero unidos generan una cosa, generan un mismo asunto. Ahora bien, esto es al respecto de entender la explicación, digamos, hasídica, de por qué cada una de estas especies representa, cada una por separado, a Dios, porque en cada una de ellas puedes encontrar unión de diferentes componentes, y a su vez todas juntas son una mitzvah. Entonces todas juntas también representan unión. La pregunta, digamos, para avanzar al próximo nivel, y esto lo vamos a leer directamente, un pedacito muy cortito de un discurso hasídico. La pregunta es, ¿cómo se logra una unión de esta forma? Quizás uno podría preguntarse, si bien no es una pregunta que realmente importe, pero la idea de la pregunta es, ¿cómo hace el corazón para vivir con el estómago? El corazón está acostumbrado a hacer una bomba, así, pum, 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 empuja la sangre para acá, para allá. Y el estómago tiene su trabajo, y los ojos tienen su trabajo, y la nariz tiene su trabajo. ¿Cómo hacen para vivir todos juntos? Son muy diferentes. Es verdad, yo entiendo, son un cuerpo, y es algo hermoso, la armonía, y qué sé yo, y cuando uno está enfermo tiene que ir al médico porque uno de los miembros ya no está funcionando como corresponde. Está perfecto, y Dios le da permiso al médico para curar, está todo bien. Pero ¿cómo hacen para funcionar en armonía tan perfecta?
llevando esa pregunta al pueblo de Israel. Somos todos diferentes. Pensamos todos diferentes. ¿Cómo hacemos para hacer un mismo cuerpo? ¿Por qué las 4 especies, cada una de ellas representa unión, representa a Dios, que es uno, y entre ellas se unen, a pesar de ser tan diferentes, también para representar a Dios? Dicho de otra manera, y acá llegamos a otro midrash, que es un midrash famoso, una explicación de nuestros sabios muy famosa, no voy a entrar en los detalles por lo famoso de la explicación, pero por lo menos para mencionarla de Kitzur en resumen. Otra explicación de las 4 especies es, de por qué son una mitzvah, es que el etrog tiene aroma y gusto. Un aroma muy rico y vos lo probás, tiene un gusto. El lulav tiene gusto, pero no tiene aroma. En realidad el lulav, la hoja de palmera, no tiene ningún gusto, nada, es una hojita. Lo que tiene gusto es el dátil. Los dátiles son muy dulces y muy ricos. Pero no tiene aroma. No tiene ningún olor especial. El hadas es al revés. Tiene un aroma muy rico, pero no tiene gusto. Nada especial. Y la arabá no tiene ni gusto ni aroma. Gornish. El mirto no tiene nada. Entonces nuestros sabios explican. El gusto representa el estudio de Toiro. El estudio de Torah. El aroma representa la observancia de mitzvot. Entonces vos tenés Yehudim dentro del pueblo judío. Tenés el etrog, que cumple muchas mitzvot, estudia mucha Toira, es bello por así decir, así lo llama la Toira, Priyatz Hadar, es muy lindo. Tenés el lulav, es el tipo que estudia mucha Toira, pero observancia de mitzvot, caja, más o menos. Tenés el hadas, que ese tipo cumple muchas mitzvot y el estudio de Toira, caja. Y tenés la arabá, que esta caja, más o menos en la Torah y las mitzvot, más o menos. ¿Qué hacemos en Sukkot? Los ponemos todos juntos y somos un pueblo. Y uno cubre y protege, digamos, al otro, mutuamente. Entonces, de vuelta, el etrog es muy lindo, pero sin la arabá no cumplió mitzvah. No sirve para nada. Los 4 juntos hacen una sola cosa, representan un mismo asunto. Ahora bien, volviendo a la pregunta, que le da paso, digamos, al siguiente nivel de profundidad. ¿Cómo hace para estar todos juntos? Son tan diferentes. Entonces acá vamos a leer un parrafito nada más de un discurso hasídico. Este discurso hasídico es del Mittler Rebbe. Es el segundo Rebbe de Chabad escribiendo enseñanzas de su padre, del Alter Rebbe. La enseñanza esta es larguísima, ¿sí? Enorme. Yo voy a extraer un parrafito nada más, en donde el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, explica cómo es que uno puede vivir con otra persona siendo totalmente opuesta a esa otra persona. Totalmente diferente. Y esto se puede aplicar obviamente al cónyuge, a los hijos, al trabajo, al jefe. Pónganle el nombre que quieran, incluso a Dios también. Si somos tan diferentes, ¿cómo hacemos para vivir todos juntos? En una sinagoga se juntan 2 judíos, tienen 5 opiniones diferentes. ¿Cómo hacen para vivir todos juntos? El Mittler Rebbe escribe así. Te voy a dar un ejemplo. Él está hablando de las 4 especies. Te voy a dar un ejemplo en los seres humanos, dicen las personas. Toda persona que vive con un ego enorme, pensando en sí mismo, yo, y después yo, y cuando tengo tiempo, yo, y es algo que se considera como importante y fundamental, y yo, y lo único que le importa es el yo, esta persona no va a soportar nada más que él. En el lenguaje del Mittler Rebbe, solamente va a soportar aquello que vaya de acuerdo a su propia naturaleza. Un tipo que sea parecido a él, ese está todo bien. Pero en cuanto vos decís algo diferente a lo que yo digo, fuiste. No servís para nada. Yo qué sé, para dar un ejemplo tonto, si yo digo que el color rojo es el mejor color, todas las personas del mundo que digan que el color rojo está lindo, yo puedo vivir con ellos. Está todo bien. Porque al fin y al cabo soy yo. Es rojo. A mí me gusta el rojo y ya está. Pero en cuanto aparece un tipo que dice blanco, ¡pum! Chao. No podemos vivir con esta persona. Pero una persona que tiene una cosa que se llama en Hasidut bitul es anulación, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, es lo opuesto al ego. Esta persona es capaz de soportar algo opuesto a él también. Si mi ego, no hay que confundir nunca hay que confundir lo opuesto al ego, la humildad, con falta de autoestima. No hay que confundir, son 2 cosas muy diferentes. Autoestima es, Dios me crea a mí como un ser humano, etcétera, quiere decir que Él me quiere.
Quiere decir que Él me aprecia, quiere decir que yo tengo una razón de ser y yo soy importante en la creación de Dios. Pero eso no quiere decir que yo puedo pisar a todo el mundo que está a mi alrededor. Esto no. Esto es falta de humildad, esto es ego. Autoestima está bien, ego no. Entonces, continuando con el Mittler Rebbe. Una persona que tiene ego, el ego acá arriba enorme, no puede soportar algo opuesto a él. Por el otro lado, una persona que tiene anulación, humildad, puede soportar incluso aquello que es opuesto a él. E incluso muchísimos opuestos diferentes a él. Y se considera a sí mismo como si fuese el dintel de una puerta. Todo el mundo lo pisa y no le molesta. No pasa nada. No pasa nada. Puede soportar a todas las personas. Y por eso nuestros sabios dicen, y esto es una historia larga que yo lo voy a hacer cortita, uno siempre tiene que ser suave como la caña y no duro como el cedro. Es una historia larga, yo voy a hacer cortito. Una vez Rabbi Shimon ben Elazar, y otra versión que dice Rabbi Elazar para Rabbi Shimon, no importa, Rabbi Shimon ben Elazar estaba volviendo de la yeshiva. Estaba volviendo a la yeshiva y estaba montando su burro, feliz, orgulloso que estaba volviendo a su ciudad a enseñar Torah. E iba ahí sonriente en su burro, y en eso se le acerca una persona. Y esta persona era, así es el Talmud, una historia clásica talmúdica, fea. Era una persona fea. Vos lo ves y decís, oye, qué tipo feo. Esta persona fea se le acerca a Rabbi Shimon ben Elazar y le dice, Shalom Aleichem, Rebbe, buen día, rabino. Y Rabbi Shimon lo miró y le dijo, ¡qué feo que sos! Así le dijo, ¡qué feo que sos! El hombre este, que era feo, ¿sí? El hombre este lo miró a Rabbi Shimon y le dijo, anda a quejarte al artesano que me hizo. Al de arriba, ¿yo qué tengo que ver? ¿Te parezco feo? Anda a quejarte al de arriba. Yo no tengo nada que ver. Y ahí Rabbi Shimon ben Elazar dijo, oye, tenés razón. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo te trato de esta manera? Entonces Rabbi Shimon le pidió perdón a este hombre feo. Y el hombre feo este no lo perdonó. Dijo, no, de ninguna manera. ¿Vos te hacés llamar rabino? ¿Vos te hacés llamar a una persona que va a enseñar Torah a otras personas? Olvídate. Sos un desastre. No vales nada. ¿Cómo me tratás así? Bueno, y fueron todo el camino, ¿sí? Discutiendo si lo perdonaban o no lo perdonaban, no lo perdonaban, no lo perdonaban. Cuando llegó a la ciudad, Rabbi Shimon en su burro, Rabbi Shimon ben Elazar en su burro, y el hombre feo ahí diciéndole, vos no vales nada, no existís, no sos nada. La gente dijo, ¿cómo lo tratás así al rabino? El rabino vino a enseñarnos Torah. ¿A este le dicen rabino? Yo les voy a contar lo que dijo y lo que hizo. Él me trató así, me trató así. Bueno, perdonalo, sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Termina perdonándolo con la condición de que nunca más trate a alguien de esa manera. Entonces, lo primero que dijo Rabbi Shimon ben Elazar cuando entró en la sinagoga y empezó a enseñar, dijo, uno siempre tiene que ser suave como la caña y no duro como el cedro. Que esto tiene muchas explicaciones diferentes. Si habla de Rabbi Shimon, si habla del hombre feo, hay varias explicaciones sobre esta historia. Pero el punto es que uno tiene que ser flexible. No podés ser inflexible 100%. ¿Por qué? Porque si sos inflexible 100%, en cuanto aparece algo diferente, te quebrás. En cuanto el cedro empezás a forzarlo, se quebró. La caña la forzás y se dobla. Puedes soportar algo opuesto. El cedro es tan duro, se quiebra. No soporta el opuesto. Es, por así decir, el ego absoluto. El cedro representa el ego absoluto. El cedro es alto. En los cedros del Líbano, dicen los teílim, representa el ego. Y la caña representa justamente lo opuesto. La humildad. Que se puede doblar, es flexible. De aquí se entiende que, de vuelta, la caña puede soportar diferentes opuestos. Una persona que es suave como la caña puede soportar diferentes opuestos porque en sí, interiormente es humilde. No se la cree, como se dice en criollo. Y de aquí viene la causa de la unidad y unicidad entre las personas. Que uno es capaz de vivir y convivir con otras personas porque es humilde. Porque no tiene el ego por los aires, como quien dice. Y lo mismo ocurría con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, él se consideraba a sí mismo ¿qué? Cornish, yo no soy nada, ¿por qué se quejan contra mí? Dios es el que está haciendo todo esto. Varias veces en el desierto el pueblo de Israel se queja a Moshe y él constantemente dice, Benach no mai, ¿nosotros qué somos? No somos nada. ¿Por qué se están rebelando? No nos consideramos nadie. Moshe Rabbeinu, que era la persona que hablaba cara a cara con Dios, la Torá misma dice, era el hombre más humilde de toda la creación. Hay que ser humilde. Esta es la razón
por la cual puede residir sobre una persona la unicidad de Dios. Dios es el verdadero absoluto ser, acá lo llama Ein Ha'amiti, la nada entre comillas, porque no lo entendemos y no lo captamos, entonces lo llamamos nada, todo aquello que no entendemos decimos, eso no es nada. Dios es la nada absoluta, imposible de comprender, imposible de entender. Su esencia trasciende totalmente nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad emocional, de todo tipo. Él es Ein, lo llamamos nada porque no lo entendemos. Para que resida la esencia misma de Dios sobre una persona, ¿en qué clase de persona va a residir? Una persona que se considera a sí mismo nada. De vuelta, no falta de autoestima. Autoestima hay que tener, es importante. Si Dios te crea porque te quiere, te aprecia y tenés una razón de ser. Pero no sos egocentrista. Sos humilde. Sos humilde. Una persona humilde que se considera a sí mismo nada, Dios, que es la nada absoluta, reside sobre esa persona. Nada absoluta en términos de que no lo entendemos. Y esto es lo que representa la unicidad absoluta. Y por eso las 4 especies que representan la unión de opuestos son justamente esas 4 especies, y no pueden ser otras. No hay otra que represente esta idea de la unión de opuestos, unión de diferentes cosas, diferentes climas, como dijimos sobre el etrog, etcétera, etcétera, sobre cada uno de ellos. Justamente sobre estas 4 especies es que reside la unicidad absoluta de Dios. Entonces en Sukkot, ¿qué hacemos? En Sukkot nos metemos en una sukkah. ¿Qué es una sukkah? Una cabaña. Una cabaña rodea y trasciende a todas las personas que están por adentro por igual. Ahí vos te pones ropa, la ropa te trasciende al cuerpo, pero la ropa está medida de acuerdo a tu cuerpo. La ropa de un tipo flaco no le entra al tipo gordo, la ropa del tipo gordo no le sirve al tipo flaco, le queda toda mal. Entonces, la ropa, a pesar de trascender, está por encima del cuerpo, pero no sirve para cualquiera. La sukkah es como una casa. La sukkah rodea a todos, incluso nuestros sabios dicen que todo el pueblo de Israel podría sentarse en una misma sukkah. La sukkah representa también esta unión absoluta de todo tipo de ideas y emociones. Cada persona que está dentro de la sukkah es rodeada y tomada y trascendida por completo por la sukkah. Es este mismo concepto de unión que representa el etrog, el lulav, el hadas, el rabá. Entonces cada especie representa la unión. La especie entre ellas representa unión. La sukkah representa unión. Entonces, ¿qué hacemos en Sukkot? Nos metemos en la sukkah, agarramos las 4 especies y esto nos debería enseñar humildad. Esto nos debería enseñar, hay que aprender a soportar opuestos. Hay que aprender a soportar a otro que piensa diferente que vos. Hay que aprender a soportar de otro que no siente igual que vos, que practica diferente. Este es Ashkenazi y el otro es Sfardi. ¿No? Somos todos Yidden, somos todos Yehudim. ¿Qué diferencia hay? Todos tenemos el mismo Avinu Sheba Shamayim, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué diferencia hay? Esto es una de las enseñanzas de Sukkot, y por eso justamente Dios, que es la unión, unicidad absoluta, el único absoluto, reside en estas 4 especies, en esta Sukkah, y esto de este asunto uno debería poder proyectarlo a lo largo de todo el resto del año. Lo extraemos de Sukkot y lo proyectamos a lo largo de todo el resto del año. Hay que aprender a tener esta humildad que nos permite convivir con diferentes especies y tipos de Yehudim, y ni que hablar también tipos de seres humanos también a lo largo de todo el mundo, llevándolo a un nivel más amplio todavía. Al fin y al cabo somos todos seres humanos y todos estamos acá con una razón de ser, con una misión, que es revelar la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Y a través de que cada uno de nosotros, como los miembros del cuerpo, cumplimos nuestra misión particular, el corazón hacer sus cosas, el estómago sus cosas, el ojo sus cosas, etc. A través de que cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, entonces todo el cuerpo anda bien. A través de que cada ser humano cumple su propia misión en su mundo, de revelar la presencia de Dios en su mundo. ¿Cómo? Prendiendo vela de Shabbat, comiendo kosher, cumpliendo el Shabbat, diciendo una brajá, diciendo amén a una brajá, y así sucesivamente, aunque sean las cosas más pequeñas y chiquititas. Cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestra misión de revelar la presencia de Dios en nuestro mundo pequeño, en todo el mundo queda revelada esa presencia, y esto es lo que trae a Moshiach, la revelación absoluta de Dios pronto en nuestros días.